Hola, hola. Qué gusto estar aquí nuevamente, esperando este día con paciencia. Les doy la bienvenida a este nuevo enlace de pan de vida. Recuerden que es el pan que nos da vida. Y hoy la palabra que, que quiero expresarles, que quiero compartirles, es fuerte. Es fuerte. Esta palabra nos tiene que confrontar, nos tiene que animar y nos tiene que dirigir para tomar una decisión. Recuerdan que este año me estaba acordando cuando estaba haciendo esta enseñanza de que nosotros comenzamos el año diciendo que este era un año de tomar decisiones, que era un año de tomar buenas decisiones para poder extender el reino de Dios. Como te decía la semana pasada, los tiempos son malos. Nuestro Señor Jesucristo está por venir. El tiempo se acerca. No sabemos el día ni la hora, pero cada una de las señales que están pasando en este mundo, en nuestro mundo, en las diferentes naciones, están escritas. Entonces eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está cerca, que debemos tomar la mejor decisión para nuestra vida. Recuérdate que la salvación es personal, es individual. Tú no puedes salvar a nadie ni nadie te puede salvar a ti. Aquí el único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Entonces, hoy quiero que dispongas tu corazón. Vamos a orar para poner esta palabra eh, en manos de Dios. Que su Espíritu Santo nos traiga revelación, nos traiga convencimiento y podamos tomar la mejor decisión de acuerdo a su sabiduría. ¿Sale? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, hermoso, hermoso Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de tener vida. Hoy estamos con vida y tenemos esa oportunidad, Señor, que tú nos das a través de tu misericordia y de tu gracia, de estar de pie, de que nuestro corazón siga latiendo, de que nuestras emociones sigan ahí, de que nuestros pensamientos, que tengamos todavía en esos pensamientos, que tengamos ese raciocinio para poder determinar qué vamos a decidir. Gracias, Señor, también por tu presencia, que es lo más valioso que podamos tener los seres humanos. La reconciliación contigo, Señor. Gracias por esa reconciliación que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, rompiendo el velo. Señor, con esa muerte de tu Hijo Jesús, que rompió el velo para que nosotros pudiéramos volvernos a acercar a ti. Padre, te damos gracias y te pido en esta hora que tú tomes el control. Toma el control de mis pensamientos, Señor. Toma el control de mis emociones, Señor, y que solamente sea tu palabra la que instruya a todos aquellos que tienen hambre y sed por conocerte. Gracias te damos y te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas con libertad a través de las redes sociales, en cada familia, en cada casa donde va a entrar esta palabra. Y también en mi casa. Yo te pido que tú también te muevas con libertad en mi vida, en mi descendencia y en mis generaciones venideras. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu fidelidad, por tu presencia, Señor, por tu amor y porque tenemos vida hoy por ti. Gracias, Dios. Te damos gracias, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te adoramos. Amén. Bueno, yo titulé esta enseñanza ¿A dónde van los muertos? Como te he estado diciendo, el tiempo se ha cortado y es tiempo de tomar decisiones. No sabemos cuánto tiempo nos queda.
en que Dios venga o en que nosotros partamos por Él. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo va a partir de este mundo. Solamente Dios sabe el tiempo de nuestra vida. Entonces, no sabemos si hoy vamos a terminar el día, no sabemos si mañana vamos a amanecer. Entonces, este es el momento que el Señor está poniendo para tomar decisiones, buenas decisiones, decisiones que te darán vida y vida eterna. Bueno, entonces, la enseñanza del día de hoy está basada en esta pregunta: ¿a dónde van los muertos? Así que vamos a ponernos el cinturón porque este avión va a despegar y las turbulencias nos pueden afectar porque nos sacuden. Entonces, esta palabra que voy a compartir el día de hoy nos tiene que sacudir y nos tiene que confrontar. Y vamos allá al libro de Hebreos 9:27. En Hebreos 9:27. Mira, yo te había estado diciendo en enseñanzas anteriores que hagas el hábito de traer tu Biblia, que hagas el hábito de traer una libretita cuando tú vayas a escuchar, siempre donde lo que tú vayas a escuchar del Evangelio, de la palabra de Dios, porque a nosotros los seres humanos tendemos a olvidar las cosas. Entonces ahí quedará plasmado lo que el Señor te esté hablando a ti. Y en la Biblia vas a corroborar lo que se te está hablando, que sea la verdad. Recuérdate que nada más hay una verdad y esa se llama Jesucristo. Y la Biblia, el Evangelio, es Jesucristo mismo dando testimonio de él. Entonces, en Hebreos 9:27 nos dice así: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto nos debe quedar claro. La Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos no hay otra oportunidad, no hay reencarnación, no hay un lugar de purificación de tu alma. Cuando nosotros morimos, se acabó por toda la eternidad. Tu oportunidad de escoger a dónde pasar la eternidad se acabó cuando mueres. Por eso te estaba diciendo hace rato que cuán grande es Dios, cuán hermoso y maravilloso que todos los que estamos con vida, todos los que podemos y vemos y se nos comparte la palabra es porque estamos vivos, y ese es un gran privilegio porque seguimos teniendo oportunidad de elegir a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Yo quiero que tú hagas conciencia de las decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Entonces yo te digo hoy con todo mi corazón a todos los que van a ver este en vivo, démosle gracias a Dios que no estamos muertos, porque si estuviéramos muertos ya no tendríamos la oportunidad. Pero en este día Dios nos ha concedido en su gracia y en su misericordia la oportunidad de estar vivos, para que tal vez este sea el día que tú escojas dónde vas a pasar la eternidad. La palabra de Dios nos muestra en primer lugar que antes que Cristo descendiera, antes de Cristo descendían los muertos al Hades. En Lucas 16, los versículos del 22 al 24, Jesucristo describe claramente de una forma trágica y verdadera cómo están las personas que están encadenadas dentro del infierno. No te asustes, o sí asústate. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón,
fíjate lo que puede pasar. Si tú no estás obedeciendo a Dios, fíjate lo que puede pasar. Dice la Biblia en los versículos del 22 al 24 de Lucas 16. Lo voy a leer en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Lucas del 22 al 24. Déjame pongo. Voy a ponerme mis lentes porque no alcanzo a ver bien las letras chiquititas. Dice así. Lucas 16 del 22 al 24. Versículo 22. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Versículo 23. Cuando ya estaba en el infierno donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Versículo 24. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Ay, perdón. Ando un poco mal de la garganta. Entonces, mira, Jesucristo nos revela a través de estos pasajes que la gente que desciende al infierno, es decir, si tú mueres hoy y desciendes al infierno, es un lugar de tormento, no es un lugar inconsciente, no es un estado de ilusión o imaginario, es un lugar real y dice la Biblia en el versículo 23. Ay, perdón, me tomo tanta agua. Dice la Biblia en el versículo 23 que esta persona del infierno vio de lejos a Abraham y las personas en el infierno están en tormentos y tienen capacidad de percibir con sus ojos todavía. Pueden ver claramente quiénes están y quiénes no están en el infierno. Dice el versículo 24 que él le dijo a grandes voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Las personas en el infierno tendrán una sed insaciable. Y dice la Biblia que Abraham contestó en Lucas 16 del 25 al 29. Y te la voy a leer en la traducción, en el lenguaje actual, para comprender más el contexto de lo que estamos viendo. Entonces, Lucas 16 del 25 al 29. Dice, pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. Versículo 27. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia,
Versículo 28. Que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Versículo 29. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Entonces, las personas en el infierno, por primera vez en su vida, cobrarán conciencia de todo el mal que hicieron. Se acordarán de las palabras de sus padres o de las personas que los amaban, donde ellos les decían, hijo, ya no tomes, hijo, ya no te drogues, hijo, ya no te juntes con esa gente que te hace mal en lugar de ayudarte. Hijo, ya no seas homosexual, tú tienes una identidad. Infinidad de cosas que nos dicen nuestros papás. Ya no te juntes con esa gente de perdición que solamente te está llevando a pecar. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta de todas esas palabras que ignoraste, que eran palabras de amor, que eran palabras para guardarte de llegar a ese lugar de tormento y que tú tomaste mala decisión porque no quisiste obedecer a Dios. Entonces, Dios es un Dios moral, es un Dios que juzga el pecado, así que arrepiéntete y no deseches el consejo de las personas que te aman. Te acordarás de cómo quisiste vivir esa vida loca, vivir para tus placeres, pero ya será demasiado tarde. Y ahí en el infierno gritarán, Dios mío, esto era verdad. Y dirán, manden a alguien, por favor, porque allá está mi esposa, porque allá están mis hijos. Dirán, dígale que este lugar es verdad. Por favor, que alguien vaya y les diga que vengan a Jesucristo, porque este lugar es real. Y será demasiado tarde. No tendrán la oportunidad, ni nadie escuchará el clamor. Cuando Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, en el versículo 30, es decir, tienen la palabra de Dios, tienen los testimonios, la palabra es viva y es eficaz. Entonces Dios nos está hablando a través de su palabra. Vamos a ver qué dice el versículo 30. Dice, el hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, se estaba refiriendo a sus hermanos, a su familia, te aseguro que se volverán a Dios. Versículo 31 dice, Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Entonces, mira, Abraham le estaba diciendo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no escuchan, como yo ahorita que te estoy hablando y tú sigues sin escuchar y sigues sin querer entender que esto se acaba, el tiempo se acaba, no sabemos cuánto nos quede de vida o no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y Él solo va a venir por un pueblo, por una iglesia, porque la iglesia no es el inmueble, la iglesia la conformamos nosotros y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia son todos los que hemos sido adoptados por el Padre, siendo hijos de Dios. ¿Recuerdas que te he explicado que no todos somos hijos de Dios? Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Dice que solamente el que le recibe en su corazón, el que se arrepiente y cree en el Evangelio, que es Jesucristo,
ese es el que tiene nueva vida y ese es el que ha sido adoptado como hijo de Dios. Mientras tanto, si tú no has hecho no has recibido a Jesús en tu corazón y no te has dedicado a obedecerle, entonces tú sigues siendo solamente creación. No eres parte de la iglesia aún, no eres hijo de Dios aún, no nos engañemos. La palabra es clara, la palabra revela, la palabra instruye, la palabra es luz. Entonces, por eso yo siempre te animo, lee tu palabra, congrégate en un lugar de sana doctrina, es necesario. Dios dice que no dejemos de congregarnos y esto lo vamos a ver al final. Entonces, mira, la Biblia también dice que nadie se convierte a través de los milagros. Este personaje de el rico que fue al infierno porque no quiso obedecer las leyes, él se enfrascó en su riqueza, decidió estar bajo, su Dios era el dinero. Entonces, nunca quiso entender, nunca creyó que era una realidad. Y cuando él muere, le toca vivir esto, porque sí, recuerda que van a tener memoria, siguen teniendo memoria todos aquellos que se mueren y que bajan al Hades. Entonces, él decía, manda a un que resucite un muerto para que vaya a mi casa y les diga y ellos vean que es verdad, que les digan que esto es verdad, que vayan a Jesucristo, que no se dejen engañar, que Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Pero Abraham le dijo, si no creyeron, si no han creído por los profetas, por la palabra de Dios misma, que es viva y es eficaz, no van a creer en ver a un muerto resucitado que les diga, o sea, un milagro, pues, un milagro. Entonces, Dios no estableció que la gente se convirtiera a través de los milagros, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto está en Romanos 10:17. La palabra entra por el oír, pero la fe entra por el oír, pero solamente el oír la palabra de Dios. Porque esas personas del infierno, él le dijo a Abraham, mándale a alguien que vea un milagro. O sea, que vea un milagro de un muerto resucitado y que les diga que esto es verdad. Que vean que alguien estaba muerto, que se les aparezca y que se van a convertir, pero eso no es verdad. Porque un milagro nos puede asombrar, pero 2 o 3 días o 8 días después se nos va a olvidar el milagro. Te voy a contar un testimonio. Yo un día invité a la iglesia a una pareja. Fueron, el señor traía su mano, tenía un dedo mal, no sé cuál dedo era, creo que era el gordo. Lo tenía mal, ya le habían dicho que no tenía solución ni con operación, no sé qué tenía el señor, pero ya lo tenía inflamado. Y fue una noche de milagros, le llamaban. En ese entonces le pusieron noche de milagros, de sanidad. Y Dios hizo el milagro en su dedo. Le restauró el dedo, yo lo pude ver. Wow, yo me asombré, yo nunca había visto algo tan de cerca, un milagro. Y ese día me tocó presenciar ese milagro en su dedo. La pareja se fue muy contenta, agradecidos en ese momento, pero la siguiente semana que fui por ellos pasar por ellos para ir a la iglesia, ninguno de los dos quiso. Dijeron que eso no era para ellos. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Quién sabe, a lo mejor ellos al día siguiente se les olvidó el milagro. Al Señor se le olvidó que Dios restauró su dedo. Entonces, por eso Dios no estableció que a través de los milagros nos convirtiéramos, fuéramos a Él en obediencia. Entonces, el único que tiene el poder para cambiar el alma del ser humano, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, es la incorruptible semilla de la palabra de Dios. Porque los milagros
son simplemente una manifestación del poder de Dios y de su misericordia. Pero estos no tienen el propósito de que la gente se convierta. La gente se convierte a través de la predicación del Evangelio, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, de la palabra de Dios. Y si no te conviertes por la predicación del Evangelio y por el testimonio de Cristo, de Moisés, de los profetas, aunque veas un milagro, jamás te convertirás, porque no es la forma que Dios escogió para que se convirtieran. Las personas que se encuentran en el infierno, la Biblia dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y te la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis tiene como subtítulo el juicio final. Dice así, versículo 11, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, vi al trono blanco y al que estaba sentado en él. En su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Versículo 13. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara, y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Y versículo 14. Luego de la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago del fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y versículo 15. Y ahí, y ahí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Apocalipsis fue revelada a Juan. Entonces, esto es un hecho. Dios existe. El juicio existe. Vamos a tener que dar cuentas de todas las decisiones que tomamos, de todas las obras buenas o malas que hicimos. Recuérdate que la salvación no es por obras, pero Dios dijo que habíamos nacido para buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, sí tenemos que hacer buenas obras, pero eso no nos da la salvación. Tenemos que tener una vida recta delante de Dios, porque ahí dice que vamos a dar cuentas en el gran juicio final. Todo está escrito. Creemos que nadie nos ve. Cuando pecamos, creemos que nadie nos ve. Dios tiene todo escrito. Y dice que si tú no estás escrito en el libro de la vida, que si tú no recibiste a Jesús, que si tú no le obedeciste a Dios, quiere decir que si tú no sirves a Dios, quiere decir que tú estás del otro lado y que no estarás escrito en el libro de la vida. Dios va a decir, nunca te conocí. Él solo conoce a sus hijos. Él solo va a venir por su pueblo, por su iglesia. Y está escrito en esta revelación de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la Biblia dice
que van algún día a resucitar. Después lo vamos a ver que pasen 1000 años en esta tierra y los que están en el infierno van a salir y van a ser presentados a lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Y ahí van a estar parados todos los muertos, todos los que rechazaron a Jesucristo. Estarán parados delante del trono de Dios. Ojo, no es Dios el que envía al infierno, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor y de misericordia. Simplemente todas las personas que se condenen van a escuchar la voz que diga, hágase según su voluntad. Están ahí porque ellos escogieron estar en esa vida. Ellos decidieron. Ellos decidieron que no querían nada con Dios. O tú no decidiste. Tú decidiste que no querías nada con Dios. O estás decidiendo que no quieres nada con Dios. Yo hoy te animo a que vengas al camino de Dios. Por amor a ti. Eso es amarnos también a nosotros mismos. Dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Dios no nos envía al infierno. Él nos está dando la oportunidad. Recuerda que la oportunidad es para ti y es para mí. Él ya es Dios. No va a dejar de ser Dios. Si tú quieres o no quieres, Él no va a dejar de ser Dios. Pero yo hoy te animo, porque acuérdate que la semana pasada Él nos está dando a escoger entre el camino de la vida y el bien o el camino de la muerte y el mal. Y esto que hoy nos está hablando el Señor a través de esta palabra, de su palabra, que es la semilla incorruptible, la semilla que da vida. Si tú no te arrepientes y quieres seguir viviendo en tu vida loca, porque eso de ser santo, para ti, eso de ser aleluya, para ti no va, porque tú quieres seguir viviendo tu vida loca, porque las cosas del cielo son aburridas. Porque ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo yo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar de ir a fiestas? ¿Cómo voy a dejar esas amistades que me invitan pues a pecar? Así que si tú decides acercarte a Dios, a no acercarte a Dios y a rechazarlo, cada vez que te hablen de Él, entonces Dios no es el que te condenó. No es Dios el que te envió. Fue la decisión de tu libre albedrío. Nuestra vida es prestada. Dios puso una conciencia en nosotros y nos dio libre albedrío para elegir qué es lo que queremos hacer. Pero recuerda que vamos a dar cuentas en el juicio del gran trono blanco. Y si no estás inscrito en el libro de la vida, no, ni soy yo la que te estoy enviando, yo solamente te estoy transmitiendo el mensaje. Dios es el que va a juzgar, Dios es el que va a decidir, pero Él no lo está plasmando, no lo está mostrando, lo plasmó en su palabra y nos lo está dando a conocer el día de hoy. Entonces, Dios no es el que te condena, Dios no es el que te envía, fue la decisión de tu libre albedrío, porque Él nos exhorta a que nos sometamos a sus reglas, porque no es de nosotros decir qué es bueno y qué es malo. Él es el que establece las reglas de la moral. Hay un estándar para Él. Y si no existiera la Biblia, pues cada quien haríamos lo que quisiéramos, creyendo que unos estábamos bien y otros estamos mal, sin tener un parámetro que pudiera juzgar nuestras acciones. Pero la Biblia, gracias a Dios, que es la palabra de Dios, nos dice exactamente lo que Dios demanda de nosotros.
Y quiero terminar con esto. Yo no te estoy condenando, solamente te estoy dando a conocer lo que dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. Me ha sido revelado. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, mi mente y mi corazón y mi vida comenzaron a ser transformadas. En ese nuevo nacimiento pude entender y pude comprender y sigo en el proceso y sigo tratando de comprender toda esta sabiduría de Dios. Pero una cosa tengo clara, que yo no me muevo de aquí, que yo voy a luchar hasta el último día, sirviéndole al Señor, llevando a mi descendencia a que conozca al Señor, a mis generaciones, hasta donde el Señor me permita, voy a seguir sirviéndole y voy a hablar, voy a dar testimonio de que Él es un Dios verdadero y que todo lo que está escrito en la palabra es verdad, porque Él es un Dios de verdad y el Evangelio es Jesucristo. Él no miente, Él no condena. Recuerda, son nuestras propias decisiones que nos llevan al cielo o al infierno. No hay más, no hay otro camino, no hay un lugar donde te van a rescatar. Yo recuerdo que a mí me decían que creo que los enterraban, cuando la gente se moría, enterraban a la gente como con un lazo, una corbata o algo así, que para que ay, no sé cómo lo explicaban, que cuando viniera o que llegara alguien a donde estaba esa persona, lo pudiera rescatar de ese lugar, lo pudiera sacar con la corbata o con el lazo, pudiera ayudarlo. Eso es una mentira. Aquí solamente hay dos lugares a donde podemos ir. O es el cielo o es el infierno. No hay lugares intermedios. No hay uno donde diga, ay, aquí es el cielo, acá el infierno y te puedes salvar en medio. No, Dios nos está hablando el día de hoy. Solo hay un camino para llegar a Jesucristo. Para llegar a Roma pueden haber muchos caminos, pero para llegar a Dios, el único camino se llama Jesucristo. Ese es el camino. No fue dado a nadie más la autoridad. El único que murió por ti y murió por mí en esa cruz para darnos salvación, para regresarnos a papá al cielo, se llama Jesucristo. Nadie más tiene el poder de hacerlo. Entonces quiero terminar con esto. Cuídate de caer en esta mentira sobre la iglesia, que no necesitas ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Pero esto es una mentira, porque el orgullo, el egocentrismo, el resentimiento es lo que motiva a estas personas a rechazar la iglesia. A estas personas que tienen resentimiento, que tienen orgullo, que tienen egocentrismo, ellas dicen, no, yo aquí busco a Dios y a su manera. ¿Te acuerdas que ya hablábamos de esa parte de que nosotros queremos hacer, nosotros inventamos nuestro Dios, pues, cuando tenemos orgullo y resentimiento? No, yo para qué voy a la iglesia, yo no necesito nada de eso, allá son puros hipócritas. Wow, ahí esa fue revelación del Espíritu Santo en este momento. Eh, Digo, porque yo pasé por eso también, cuando andaba mal en los caminos de muerte, que yo creía que eran caminos de bien, pero eran caminos que me estaban llevando a la muerte. Cuando yo decía no y no aceptaba a Jesucristo y me resistía, porque decía, ¿cómo voy a dejar el pecado que es tan bueno, que sabe tan bien, que me hace sentir bien? Entonces, yo también decía eso, yo aquí busco a Dios, aquí Dios está conmigo. Esa era una mentira. Yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas. Y la gente del mundo no es hipócrita. Entonces,
Más bien hay que ir a la iglesia porque necesitamos sanidad. Y ahí vamos a encontrar. Así que si tú eres de las personas que dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, yo amo a Dios, pero no a la iglesia, esto es un engaño. Y has estado ahí todo ese tiempo. Entonces, mira, número uno, si la iglesia fuera inservible, como tú lo piensas, entonces Jesús no hubiera dado su vida por ella. Número dos, la mayoría de las personas que piensan de esa forma es porque vieron, experimentaron, escucharon algo que hizo alguien mal. Pero la Biblia es clara cuando nos manda a poner nuestra mirada en Jesús. Esto está en Hebreos 12:2. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Jesús, no en la gente. La gente falla, la gente necesita de Dios. Ahora, ¿qué debes hacer tú? Número uno, persiste en ser obediente. En Hebreos 10:25, la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos. La Biblia nos dice que debemos ir a la iglesia, que debemos pertenecer. Recuérdate que la iglesia no es el inmueble. La iglesia la formamos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, incluyendo a los pastores. Y Dios, Jesús, es la cabeza de la iglesia, de nosotros. Todo mundo fallamos, todos fallamos. Pero recuerda que esa persona que dio mal testimonio en la iglesia no te va a salvar. No te engañes, no te engañes. Lo que hacen otras personas no te va a salvar a ti ni a condenar a ti. Lo único que te va a salvar a ti o lo que va a condenarte a ti es la decisión la decisión que tú tomes. Todos fallamos. ¿A poco tú no has fallado? Todos fallamos, todos pecamos. Pero tenemos hoy los que hemos creído en Jesús, que seguimos a Jesús y que le obedecemos, tenemos juez justo que nos perdona. Porque hoy ya no fallamos de acuerdo a nuestro pecado. Fallamos a nuestra, ¿cómo se dice? A cómo estamos, a nuestra carne, pues, a cómo estuvimos constituidos. Recuerda que nacimos del pecado, pero tenemos un juez justo que se llama Jesucristo. Su sangre ya nos limpió y nos lavó de toda maldad. A los que hemos creído y le hemos recibido en el corazón, en nuestra vida, a los que nos ha transformado y nos ha dado un nuevo nacimiento, seguimos pecando, seguimos en la lucha de esta vida. Él dijo, en la vida tendrán aflicción, pero no se cansen de hacer el bien, porque Él ya venció al mundo. Él ya venció al mundo. Entonces tenemos juez justo. Entonces, persiste en ser obediente y no dejes de congregarte. Si tú aún no te congregas, si tú no conoces un lugar de sana doctrina, si tú estás preguntándome dónde puedo congregarme, dónde puedo escuchar esa semilla incorruptible de la palabra de Dios que haga que transforme mi vida, que yo quiero que entre la fe en mí, y la palabra dice que solamente es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos congregarnos, necesitamos matar esa mentira que hay en nosotros, que el mundo ha querido poner en nosotros, porque eso es rebeldía, eso es orgullo, el creer que nosotros podemos solos. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos al Salvador del mundo. Y recuerda que lo que tú hagas hoy va a tener eco en la eternidad. Va a ir a tus descendencias y a tus generaciones.
Tus descendencias son tus hijos y tus generaciones son los que vienen detrás. Nietos, bisnietos, tataranietos. Todo eso es afectado por una decisión tuya. Sea buena o sea mala, los va a llevar a la vida o a la muerte. Recuerda que tú eres testimonio vivo de Jesús. Ese es el propósito de tu vida, que tú testifiques de Jesús. Entonces, segundo punto, rodéate de las personas correctas, de las que te acerquen más a Dios. Las personas que te alejan de Dios no son buenas personas. Los amigos que te alejan de Dios no son buenos amigos. La pareja, el novio, la novia, el esposo, la esposa. El novio que te dice, no, mejor vámonos a pecar, a que vas a la iglesia, a que buscas eso. Ese hombre o esa mujer no te conviene. Busca a la gente correcta, a la que te acerque a Dios. Así es que hoy yo te animo a que busques a estar más cerca de Jesús. Enfócate en Él, sométete a Él y obedécele para que cuando llegue el día del juicio, tu nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Amén. Bueno, esta es la palabra de Dios y si tú estás buscando un lugar donde congregarte, te invito a donde yo me congrego. Ahí es levantado el nombre de Jesús. Ahí estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia de amor, perdón. Perdón. Es una iglesia de sana doctrina, donde se alaba y se adora al único Rey de reyes y Señor de señores. Y esta se encuentra en Hacienda San Diego, 3968, a un costado de la tienda del INS. Es sobre la avenida Madero, casi enfrente de la Fidel Velázquez. Entonces, o escríbeme un mensajito y yo te mando la ubicación. Aquí estamos a la orden. No dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte. De sana doctrina. Ahí está la respuesta. Dios viene pronto. Jesús viene pronto. Y viene por un pueblo. Y viene por una iglesia. No quedes fuera. No quedes fuera por la mentira de creer que tú no necesitas y que a lo mejor dices, a lo mejor eso ni es cierto, que es el cielo y el infierno. Aquí está la verdad, la Biblia. Jesucristo es la verdad, es la vida y es el camino. No hay de otra. Y si tu nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida, cuando venga el gran juicio del trono blanco, ¿a dónde van los muertos? Esa es la respuesta. Los muertos no regresan. Los muertos ya están muertos. Los muertos ya no tienen oportunidad de tomar esa decisión. Tienen conciencia. Van a tener conciencia de saber en dónde están, pero no van a tener la oportunidad que hoy tú y yo tenemos estando vivos. Entonces toma la mejor decisión. Esta es la palabra incorruptible, la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, fiel, Señor, que tú eres el Dios verdadero. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos el día de hoy de tomar esa decisión, Señor, que nos va a llevar a la vida o a la muerte. Señor, yo te pido en esta tarde que tú pongas en cada corazón, Señor, esa semilla incorruptible de tu palabra, Padre. Que tú traigas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, arrepentimiento a cada una de las personas, Señor, a las que les va a llegar esta palabra. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas abriendo el entendimiento, Padre,
que tú sigas sembrando, Señor, en los corazones, Padre, y que esta palabra quede sellada hoy en cada uno de esos corazones que están buscando, Señor, la respuesta, que están buscando la verdad. Esas personas que han escarbado, Señor, y que han buscado en tantos lugares, Señor, con desesperación, pero que no han encontrado la paz. Señor, porque tú eres el único, tú eres la paz, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hoy les reveles tu verdad, Señor. Revélate a cada uno, Espíritu Santo de Dios. Revélate a cada uno de los que están en esta transmisión, Señor, y en los que la van a ver diferidamente. Y a donde llegue, Señor, a las naciones donde llegue, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en los corazones, Padre. Abre el entendimiento, abre los ojos, Señor, abre los oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre, por la vida que aún tenemos, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, gracias por nuestras generaciones. Gracias, Señor, por nuestra familia, Padre, y te pido que tú pongas voceros, Señor. Si hay lugares donde están nuestras familias, Padre, y que no les haya llegado la palabra, Señor, pon esos voceros, que ellos, Señor, esos profetas, Padre, esos apóstoles, Señor, esos evangelistas, Padre, para que les lleven la palabra, la semilla incorruptible de tu palabra, Señor, y que ellos se conviertan en vida, Padre, en vida, porque sabemos que después de la muerte ya no hay nada que hacer. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes ese poder y que lo vas a hacer en tu poder, Padre. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo Jesús en esa cruz, que nos ayuda, Padre, para tener esa comunión contigo, Señor, para volver a tener esa amistad contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos y en el nombre de tu Hijo Jesús, te adoramos solo a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, esta es la palabra. Espero y caiga en buena tierra y que te haga abrir los ojos, te haga abrir tus oídos, que tú puedas entender que no hay otro camino y que esto es con urgencia. Mira, los hijos de Dios, los que conocemos lo que está por venir, hoy te hablamos con esa desesperación. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Y recuerda que nadie tiene la vida comprada. Bueno, ahí es a donde van los muertos. O al cielo o al infierno. Tú decides hoy dónde quieres pasar tu eternidad. Nos vemos el próximo miércoles por este canal de Face, como le quieras llamar, o por el YouTube. Recuerda que estamos como Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Ahí puedes encontrar también estos mensajes, los puedes ver también diferidamente y puedes suscribirte para que te lleguen automáticamente. Si tú tienes alguna duda, si tú quieres que oremos por ti, si quieres congregarte en la iglesia donde yo estoy, mándame un mensaje en privado o ahí mismo, pues no pasa nada. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Te mando un saludo, soy Mónica Gutiérrez desde Morelia, Michoacán. Bye.